Fíjate ahora cuando arranque si aparezco más o menos si se ve bien. Dale. Bueno, ¿estamos? ¿Vamos todos? Bueno, gracias por venir de vuelta. Bienvenidos a los que vinieron por primera vez. Repito un poco lo que dije otra vez. Nada, obviamente el que quiera hacer una pregunta, una intervención, un aporte, todo eso es muy bienvenido. Yo todavía no estudié tanto, así que hay cosas que se me escapan. Bueno, también yo tengo muy armada la clase, capaz alguna cosa me la salteé o no la agregué, pero siempre esas cosas sirven para que se genere la línea de vuelta, que no me acuerdo de algo con lo que me dicen, así que por favor no se retengan a intervenir. Vamos a hacer, si quieren, un muy rápido repaso de la clase anterior, muy rápido, no nos vamos a detener tanto, vamos a pasar por las notitas que hice, pero recordemos, bueno, hice la introducción, hablamos un poco del tema de la guerra y la paz del siglo XIX, de la importancia de la interpretación en la historia, de que siempre en la historia los hechos son interpretaciones que los historiadores o las personas le hacen a los hechos en sí mismos, y bueno, siempre es difícil encontrar la verdad objetiva en cada cosa, entonces tratemos de siempre desconfiar de todo lo que escuchamos, incluso de lo que les voy a decir yo ahora, desconfiamos. Bueno, antes se decíamos un poco de la clase, ahora estamos así un puntero láser. Estamos acá en la segunda clase, que es un poco la continuación de la primera. Después las cosas van a ser un poco distintas, ya hablaremos de eso. Pero vamos a arrancar en donde dejamos a Belgrano, que en verdad no es batalla de Tucumán y Salta, sino que lo dejamos derrotado en la batalla de Ayohuma, replegándose hacia Salta. Bueno, acá hablamos un poco de lo que era la sociedad colonial, de lo que era el territorio actual de Argentina antes de la revolución. Dijimos que Buenos Aires, antes de que se instale como capital del virreinato, era casi un poblado de contrabandistas y muy poco importante y muy menor, sobre todo en referencia a Lima, que es la capital hacia la que vamos en esta clase. Las Provincias Unidas. Lo que después fue las Provincias Unidas a partir de la revolución. Bueno, esto es un poco, esto vimos la batalla de Trafalgar, un poco de contexto europeo, antes de llegar a las revoluciones inglesas, el papel de Inglaterra en el mundo, ¿se acuerdan? Y la necesidad de abrir nuevos mercados de Inglaterra constante, todo en esa época que estaba muy de vista para arriba, como se dice. Bueno, se mandaron para Buenos Aires y fueron repelidos por la población porteña, vecinos en armas, y eso es lo que generó como una especie de alta autoestima política de parte de los porteños, y lo que es como el primer momento de ruptura de la revolución antes de que ocurra mayo, ¿no? Esta es la rendición de Whitehall, perdón, de las calles de Buenos Aires, nuestros amigos Liniers y Saavedra, una especie de primeros héroes populares, que sé que algunos de los chicos estuvieron presentes esta semana, fueron muy contentos. Después también volvimos a Europa un poquito para ver las invasiones napoleónicas, también clave para lo que viene. Napoleón depone a Fernando VII, que es este muchacho que vemos acá, que era rey de España, y eso genera una serie de procesos en Argentina que van a culminar con la Revolución de Mayo, Revolución de Abogados, como vimos, por eso hablamos de Castelli y Paso. Tenemos un abogado más, vamos a la plana, así que, pero bueno, esta clase vamos a ver más de militares que de abogados, no sé si hay algún militar en la sala. Revolución de Mayo, hablamos un poco de las consecuencias que tuvo eso, de si fue realmente el momento del nacimiento de la nación o no, si fue una cosa municipal o fue realmente el nacimiento de la nación argentina, como se suele decir. Hablamos un poco de la teleología, ¿se acuerdan? De ver los hechos desde los fines, lo inevitable que es pensar los hechos ya sabiendo lo que sucedió después, para los historiadores, ¿no? Bueno, acá vimos la situación de la revolución un poco, Mariano Moreno, el morenismo, y llegamos a Manuel Belgrano, que es el primer general bueno, el primer héroe, el primer padre de la patria fue Belgrano, con sus éxitos en la batalla de Tucumán y Salta principalmente, oponiéndose un poco al gobierno de Buenos Aires que le pedía que se repliegue. Él se planta en Tucumán y logra vencer a los españoles y después sube hasta el Alto Perú, un poco una serie de victorias. Él se creía que ya podía llegar hasta el Alto Perú y conquistar ese territorio clave que vimos que era lo que es la actual Bolivia, que era como
escenario principal de la revolución, bueno, es derrotado por los españoles y en el repliegue, bueno, acá vimos que bueno, la bandera, el repliegue se da la costa de Catazo, que es el encuentro entre San Martín y Belgrano. Yo dije que fue el único encuentro otra vez, en verdad mentira, porque Belgrano quedó como cuando San Martín reorganiza el ejército del norte en Tucumán. Belgrano sigue unos meses ahí al mando, o sea, deja de ser general y está al mando de San Martín unos meses hasta que él termina dándose de baja y vuelve a Buenos Aires y bueno, después ya vamos a ver qué pasa con Belgrano. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna algo que me olvidé? Se entendió primero rápido, pero bueno, para... No vamos a terminar. Bueno, antes de arrancar bien con los hechos de esta clase, quería agregar un poco más a lo que dije en la clase pasada de las interpretaciones. En la historia argentina, uno cuando estudia Argentina, tiene que tener mucho en cuenta el tema de las interpretaciones porque hay mucha política, sobre todo, y mucha interpretación pragmática, se dice, como que unos intereses políticos que había a la hora de relatar la historia. Esto es muy común cuando se lee a Mitre, que fue como la primera persona que decidió hacer como una historia más sistemática argentina, también Vicente Fidel López, fueron como los dos primeros que organizaron más o menos sistemáticamente la historia argentina, y esos dos eran, bueno, claramente liberales, republicanos. Bueno, Mitre fue presidente de la Nación, y él escribe la historia de Belgrano antes de ser presidente, y la historia de San Martín después de ser presidente, entonces siempre con una intención política de llevar a cabo su proyecto, que era más que nada liberal, unitario y demás. Entonces, intenta leer a Mitre, uno tiene que tener en cuenta eso, más que lo recomiendo fuertemente. Entonces acá vamos a basarnos mucho a Mitre como fuente, porque se hace la biografía de San Martín, que para mí es los libros más lindos que leí en mi vida. Lo que este año, hoy lo releía un rato y lloraba mientras lo leía, porque es espectacular. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que Mitre, siempre intenta poner sus opiniones, sobre todo medio disimuladamente, entonces hay que estar atentos. Y después aparece otra corriente más adelante que se llama el revisionismo, apareció más en el siglo XX, que bueno, intentó como, lo que ellos decían era revisar la historia oficial que impuso Mitre, pusieron los liberales, y contar la verdad. Y obviamente ellos dicen que contaban la verdad, pero también tenían sus intereses. Bueno, cada escritor revisionista, bueno, había muchos que eran peronistas, muchos que eran nacionalistas, entonces intentan como instalar que San Martín era nacionalista. Entonces siempre hay que desconfiar. Es importante, yo incluso escribir en la UBA, también nos dan unos autores que son trotskistas o maoístas, que bueno, ahí empiezan a tener unos intereses medio raros. La lucha de clase y todo eso en Argentina, que a mí no me interesa tanto, no vamos a ver eso, tranquilo, pero bueno, siempre es importante la interpretación. ¿Y por qué digo esto? Esto también va a tener que ver mucho con lo que vamos a ver en la clase. Lo dije la otra vez, creo, que siempre el poder se basa de alguna forma tanto en la fuerza como en el consentimiento. Es interesante. O sea, obviamente el poder vos necesitas tener, como dijimos cuando veíamos el ascenso del saber, a los fierros, tener las armas, poder someter un poco a la población, pero con solo eso no alcanza. Incluso las dictaduras más sanguinarias de la historia requirieron de alguna forma desde el discurso convencer a los gobernados para conseguir algo de legitimidad política. Entonces, este año en la facultad hay un texto muy interesante que habla de las ficciones de la historia, porque siempre tanto el derecho divino como la soberanía del pueblo son una especie de ficciones que tenés que vos vender que sean lo suficientemente verosímiles como para que el gobernado se deje gobernar, exactamente, porque si no, a la larga no funciona. Entonces, bueno, Mitre es un maestro de esto, el gobierno a través del discurso. También usó las armas, por supuesto, la guerra de Paraguay, no importa, no vamos a llegar a eso, pero él como que entendió que era clave dominar a través del discurso, establecer su punto de vista también desde las letras de las palabras. Bueno, eso para arrancar. Vamos a hablar un poco de San Martín. Para iniciar la clase de hoy, recuerden que lo dejamos recién asumiendo el mando del Ejército del Norte. Vamos a hacer primero una especie de repaso biográfico rápido de San Martín. Y bueno, ya vamos a ir viendo por qué es tan importante para nosotros. Yo voy a anticipar, ya que decimos que siempre tienen intereses los historiadores. Bueno, yo a San Martín lo amo, no soy tan objetivo, estoy en este momento muy fanatizado con él. Lo admiro mucho, siempre que leo cosas de él.
una persona que admiro mucho, básicamente, entonces quizás lo romantizo un poco, también desconfíen de mí en ese sentido. Él, a fin de cuentas, era un humano y tuvo sus luces y sombras, y bueno, también las vamos a nombrar, tampoco voy a hacer mucho con eso, pero San Martín nace en Yapeyú, como sabrán casi todos, supongo, es actual Corrientes. En ese momento, Yapeyú, cuando nace San Martín, venía de ser gobernado básicamente por los jesuitas. Los jesuitas son expulsados por el Vaticano, excomulgados por el Vaticano, si no me equivoco, justo por esa época, y son expulsados del Reino de España. Y entonces San Martín nace en ese contexto de que España se empieza a hacer cargo del territorio de Corrientes. Y el padre de San Martín era el teniente general que se encargaba de la gobernación de Yapeyú. O sea que ya nace más o menos metido, no en una clase alta, pero en una cosa importante. Y de hecho, él a los 6 años, creo, o a los 8, creo que a los 6, emigra a España, su padre lo envía a España a estudiar. Se mete en el colegio de la corte española y aprende, bueno, aprende sobre todo la carrera militar, arranca ahí, pero también, ¿cómo se dice? Las cosas de la corte, bueno, el lenguaje de la corte, todo eso, el lenguaje pro rey, o sea, se mete muy, desde España arranca sus primeros pasos. Siempre digo que hay un paralelismo con Messi ahí. Messi salió de chico, después a España, aprendió sus armas ahí y después vuelve acá a ejecutarlas. Y en España, él ya desde bastante chico, creo que a los 12 años, ya es convocado como cadete, obviamente como edecán, ¿verdad? Como mensajero a su primer combate, y rápidamente él va ascendiendo. Él tiene una carrera en España militar brillante, es ascendido a teniente coronel, después a coronel, tiene momentos muy heroicos, sobre todo en la batalla de Bailén, que es una batalla muy importante contra Napoleón, en la que España vence a Napoleón, y bueno, él iba también aprendiendo, formándose como militar. Y también en ese contexto, lo hablábamos así con los que quedaron primero, él empieza a entrar en contacto con el tema de las logias. Esto va a ser muy importante, muy común en esa época, siglo XIX, como método político básicamente, el tema de las logias, sociedades secretas que intentaban, bueno, formar una idea, juramentos de sangre y todas esas cosas más bien secretas, sectarias, y con eso conseguir un objetivo. Era una forma bastante efectiva de hacer política, hay que decirlo. De hecho, bueno, la logia del Altaro, que va a utilizar a San Martín políticamente, va a lograr bastante sus objetivos. Bueno, él en Europa es donde entra en ese contacto, primero con las logias del liberalismo español, y después ya con las que aparecen en Inglaterra, que son las que buscaban la independencia americana, que obviamente Inglaterra tenía intereses en la independencia americana, porque vimos en la clase anterior. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, en ese contexto ya creo que tenía 15 años de carrera, ascendido a coronel, estaba haciendo muy bien, se entera, en 1910 le llegan las noticias a España de la Revolución de Mayo. Entonces él tiene como, acá él me preguntaba qué es lo que lo llamó a volver a Argentina. Es una muy buena pregunta, la verdad es que no se sabe. Uno puede pensar fue patriotismo puro, él había vivido solo 6 años acá, y fue el tema de las logias masónicas, y él, no sé, hay muchas teorías de por qué vuelve. El hecho es que el 9 de marzo de 1812 él desembarca en Argentina, en Buenos Aires, después de 28 años sin pisar su patria, y inmediatamente ya se pone a trabajar con lo que es la única aspiración de su vida, que es la independencia americana, y todo lo que va a hacer desde que desembarca hasta que termina, para bien o para mal, va a ser en pos de ese objetivo. Él llega con Carlos de Alvear, del que vamos a hablar, el amigo acá de Christopher, que también estaba metido en la logia masónica, también argentino, que había ido a estudiar a España, un recorrido parecido, y Alvear, un poco lo conecta con la gente de Buenos Aires, y él ofrece sus servicios al triunvirato, que recordemos, el primer triunvirato había, claro, sí, el triunvirato, claro, era el que había derrocado a la Junta Grande, ¿no? Bueno, ahí estamos con San Martín Biografía. ¿Alguna duda? ¿Me olvidé algo? No sé. Y bueno, yo traje esta frase de Hegel, que también nombré en la clase pasada, recuerdan que dije que estuve intentando leer, no se entiende mucho lo que escribe el muchacho, pero esto me gustó mucho, habla un poco del heroísmo, de
de las actitudes del héroe y me llamó la atención para como que lo comparé mucho con lo que yo venía leyendo con San Martín, como que este año estuve muy analizado con el hombre, sobre todo la última parte que dice, eran hombres prácticos y de sentido político, al mismo tiempo pensaban y tenían noción de lo que era necesario y de cuándo había llegado la hora. El habla, en verdad, de Julio César, que no nació. Pero cuando echamos una mirada sobre el destino de estos individuos, veremos que no han sido felices. Su vida estuvo repleta de trabajo y penuria. Y esto es otra cosa que si uno estudia San Martín, lee sus cartas, sobre todo durante todo ese proceso, ve como esa especie de soledad de él, y eso, como que estaba desesperado porque la gente no entendía su misión y no lo acompañaban, se sentía desolado y se sentía, como que empezaba buscando ayuda y se renegaba, muy enroscado. Se estresaba, básicamente, sí. Pero bueno, a ver. Es una misión dura. Claro, no era cualquier misión, exactamente. Muchos que no entendían algunas partes. Bueno, él tuvo, ya vamos a ver, pero él tuvo muchas trabas para llegar a lo que llegó. Pero bueno, él apenas llega una vez que el triunvirato le acepta, obviamente él venía con medallas de honor en España, obviamente él se ofrece como militar. No me acuerdo, Gustavo creo que me había dicho la vez pasada que el ejército argentino era compuesto básicamente por policías, me gustó mucho eso. O sea, era una cosa muy inexperta, no había una cosa exactamente, o sea, era muy difícil llevar a cabo una revolución sin técnicos militares. Entonces, que aparezca un tipo así, obviamente fue bienvenido, y bueno, ya vamos a ver los efectos que tuvo. Él lo primero que hace es dos acciones, una militar y una política. La política es, empezar a organizar el tema de la logia Lautaro. Él llega con Alvear y con un par más que venían de allá con él, empieza a influir y a hacer las reuniones con los ya conjurados. Acuérdense que para el 1 de mayo ya había conjurados, Nicolás García Peña, etc. Empieza a armar esa especie de grupo secreto. Y la parte militar es la creación del regimiento de granaderos, importantísimo. Él ya desde el primer momento intenta por lo menos formar un regimiento de gente preparada, con la intención de tener una especie de cuerpo de élite militar. Mitre en su biografía cuenta la parte de la preparación de los granaderos que le hacen acá en Plaza del Retiro, muy divertida, como él va disciplinándolos, de a poco, en pocos meses forma un regimiento ultra profesional. Y bueno, los de Lautaro mediante, recordemos que el primer triunvirato se había opuesto a Belgrano para que se quede en Tucumán, o sea, le decía que baje. Entonces cuando cuando Belgrano gana Tucumán y Salta, el triunvirato queda muy deslegitimado. Entonces ahí San Martín, Alvear y la logia básicamente aprovechan la situación